reparto de condones. Y ya, pues ¿qué más hacías? ¿En qué años fue esto que tú formaste parte de ese? 86, 85, 86, ahora verdad, yo volví sí, en 86 abrí el taller y ese fue el año de la fundación también, en que comencé con lo de la fundación, porque era algo que le había prometido al delegado y al ver que no se podía ir dije, bueno, pues lo tengo que hacer en otra parte y lo sostengo yo con el bar. Entonces, la fundación contra el SIDA la comencé con todos mis amigos estos y la ayuda que te digo que nos dio Braulio Peralta en 86. Y para entonces ya estaba formado el CONACYDA. Íbamos allí a recoger nuestra caja de condones, paquete de condones así, semanal, a poner también en el taller. ¿Crees que en ese momento las acciones del CONACYDA eran suficientes? ¿Crees que era necesario que más gente se sumara al trabajo que estaban haciendo? No había más que hacer. Se había hecho ese primer estudio de prevalencia, el que te comento con Samuel Ponce de León. Se veía que sí había en México, entonces lo único era en las pláticas que se seguían haciendo, sobre todo en el Vaquero, decirle a los muchachos, vayan a nutrición y la prueba es gratis. Eso era lo único. Ahora cuesta, bueno, si vas a la fundación no te cuesta. Creo que otras organizaciones también lo hacen gratis. Pero entonces se hacía nutrición gratuitamente y se seguía acumulando esa información para saber, bueno, más o menos por dónde iría el porcentaje. Pero no supe ya más. El asunto de mi presencia en el CONACYDA, pues fue puramente formal. Yo no era médico, tampoco, no había que ser solamente médico, sino epidemiólogo, experto en cuestiones de estadística y demás. Y luego pues tenía que preparar mis clases en la Facultad de Psicología y atender los bares, así que realmente no estuve en mucho, pero lo que sí puedo decir es que el CONACYDA hizo todo lo que se podía, que era muy poco. El Vaquero fue un espacio mítico y emblemático para la comunidad gay o homosexual durante muchos años. Y quizás fue el primer lugar donde empezaron a darse pláticas Sí, de prevención, sí, fue dadas el primero. por varios médicos, y después siguió el taller Sí, incluso con las pláticas de los martes del de los taller. martes del taller. Había otros actores, asociaciones, bares, colectivos que estaban haciendo trabajos similares en esta época cuando el taller Mira, y el Vaquero empezaron. sí, sí había, pero no te sé decir ya los nombres. Soy muy, malo para las caras y los nombres. Entonces lo que sí te aseguro es que no éramos los únicos. Y no es que no quiera darlos, no me acuerdo. No me acuerdo, pero no éramos los únicos. La fundación tampoco fue el primer grupo de tipo civil, de asociación civil, que se formara para dirigirla a la detección y combate pues del SIDA. Tampoco fuimos los primeros. Había, qué sé yo, media docena, por lo menos, si no es que más, organizaciones. ¿Tenían algún contacto entre
personas que dirigían estas organizaciones? Yo Tú no, porque estuviste al siempre he sido margen. muy malo para contactos. Ni siquiera conozco a los dueños de otros bares, que es más un asunto que podía haber hecho. Este, no los conocía. Dime, esta idea de la fundación, aparte de ser un compromiso, o fue una respuesta al compromiso que tú habías asumido con el delegado, Sí, eh, ¿hubo alguien más que estuviera también impulsando de manera cercana, a lo mejor dirigiendo, diciendo, "Ah, conviene que sea así, conviene que sea hacia la fundación"? ¿Cómo fue que surgió esta idea? ¿Cómo fue mira, afinándose la idea? la idea fue mía Ajá. y empecé a pasar pues esta preocupación a mis amigos, invitándolos a mi casa a cenar. Eh, eh, Ahí luego ya les soltaba, oigan, pues las cosas están así, están graves, bla, bla, hay que hacer algún tipo de organización con todos nosotros, conseguir fondos para hacer que, pues nada más para hacer prevención, porque no hay de otra. Eh, ¿Quién tuvo allí importancia? Mira, no solamente soy malo para los nombres, soy también muy malo para dirigir. Entonces, cuando ya tuvimos más o menos el, el diseño de lo que iba a ser la fundación, el presidente natural era yo. Yo había llamado a mis amigos, yo había hecho las cenas, yo había guisado para darles de cenar y yo había servido la cena. Entonces el presidente natural era yo, pero siempre me escabullo de todo lo que sean mandos y obligación de ver a sabe quién y conocer quién es quién y saber cómo se llama y meto la pata. Le digo otro nombre y es el peor que puedo usar porque es el nombre del amante de su mujer o algo así, ¿no? De ese calibre. Entonces dije, no, yo como presidente de la fundación, no, ya le di este empujón, hablé con Braulio y bla, bla, hicimos esto del concierto en el auditorio y conocía de tiempo atrás al que había dirigido la cartilla nacional de vacunación. Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue. Ahorita lo tenía presente, ahorita me acuerdo. Era había dirigido la cartilla nacional de vacunación. Que bueno, por lo menos ya era un asunto de Carlos Beltrán. Carlos Beltrán. Ya era un asunto que tenía que ver con salud, no con SIDA, pero sí con salud. Entonces, Carlos se había sumado en algún momento ya desde el concierto del Auditorio Nacional, ya estaba Carlos por allí, y propuse que fuera él. Tiempo después, en alguna reunión ya de la fundación, les dije, oigan, lo primero que andamos diciendo por todos lados es que no es un problema gay, que no es un problema de los homosexuales, que el virus no reconoce sexualidad ni orientación ni nada. Y todos aquí somos hombres y somos gays, entonces vamos buscando, ¿no? Y le propuse la presidencia siguiente a Guadalupe Loaesa. Y ahí perdí ya la pista. Ya en eso me regresé a Guadalajara y ya no supe más. Y al inicio, ¿qué tanto costaba sostener a la fundación? Y de hecho, estas pláticas que finalmente se empezaron a hacer primero en el Vaquero y después en el taller, ¿quién pagaba los costos de este trabajo? Bueno, Nos no dices que costaba. Los médicos iban, siempre eran los de nutrición o de Conacida. Por supuesto no cobraban. Les ofrecíamos el espacio para que dieran la plática.
y nosotros no poníamos nada que no tuviéramos ya. Por ejemplo, en el vaquero no era necesario ni siquiera un micrófono, porque era un lugar muy chiquito. Pero en el taller, pues les instalábamos el micrófono y una mesita y unos bancos que había mandado a hacer mi amigo Ernesto, porque los lunes que no abríamos, él había pensado hacer en el lugar teatro, poner alguna obra de teatro. Y para eso mandamos a hacer unos bancos largos muy incómodos, que se pudieran amontonar, y eso poníamos para la plática, o sea que tampoco nos costaba nada. Le regalábamos a los participantes una o dos copas y ya, era totalmente gratuito, nadie cobraba. Nosotros ofrecíamos el lugar y algunas copas. A la distancia, ¿qué es lo que crees que estas acciones produjeron o cómo debiéramos verlos en este contexto de la lucha contra el SIDA en México? Bueno, produjeron, para empezar, una movilización en torno de un problema que comenzó viéndose como un problema de los homosexuales y que la insistencia de muchos grupos, la Fundación y muchos otros grupos, acabó, además de las autoridades de salud, acabó pues transmitiendo al resto de la población la idea de que era un problema de todos y que cualquiera se podía infectar con una relación sexual no cuidada o por una transfusión. Comenzó también el análisis de la sangre. Eso fue de lo primero que mandó la Secretaría de Salud. Toda sangre va analizada. Bueno, pues fue un gran avance en eso, en la prevención. Luego comenzaron a salir ya los medicamentos, la ZT, que luego al año de usarse se vio que no servía de nada, bueno, que servía durante un año y que luego muy rápidamente el virus era resistente y atacaba con mayor furor. A pesar de las acciones del gobierno o de los gobiernos y también de las acciones de la sociedad civil, la epidemia se expandió de una manera muy importante. Actualmente se calculan 170,000 las personas que han tenido VIH. ¿Por qué crees que no es mucho? En 100 millones o 105 millones que somos, 170,000 infectados no es gran cosa. Si fuera 1 millón sería la centésima parte. No es un número, no es un número preocupante por lo elevado. Es preocupante porque, bueno, es una población difícil de tratar, es muy caro el tratamiento. Resultó de que finalmente hubo tratamientos, pero son espantosamente caros. Allí la fundación comenzó con el AZT, lo empezó a conseguir, pero no lo pagábamos, nos lo daba la Secretaría de Salud para algún paciente que no lo pudiera pagar. ¿Establecían acuerdos o convenios con la Secretaría de Salud entonces para obtener estos medicamentos? Sí. ¿Y como cuál era el volumen de personas que atendían en la fundación que requerían medicamentos? Mira, unos cuantos, pero no te sé dar números. Nunca estuve al frente. Iban, y a veces ni siquiera iban al mes a recoger
la aportación del taller y del vaquero, y hay veces que se pasaban 3 meses y no iban, y yo los llamaba a decir, bueno, además de que les damos todavía, lo tengo que llevar. Entonces, no estoy enterado. Estoy enterado de esta parte que te comenté, pero de números y cuánto daría la Secretaría de Salud, a cuántos atenderíamos nosotros, no tengo idea. Las personas que atendían en la fundación, Eran voluntarios. todos eran voluntarios. Todos eran voluntarios. Médicos, Sí. había psicólogos. Psicólogos, también, sí. Y tenían banco de medicamentos. Sí. Que eso era, ahora sí que mira, entre lo que nos daba la Secretaría de Salud, lo que aportaba mis bares y alguna otra entrada que pudiéramos tener, pues se podía pagar algo de medicamentos, no los antirretrovirales, pero algunas otras cosas, sí. Bueno, por lo menos podíamos pagar algodón, alcohol, jeringas, pero los medicamentos, pues no, eso lo pedíamos a salud y nunca supe qué tanta cantidad nos daban o cómo lo teníamos que justificar, porque yo no estaba ya allí, pero sé que nos atendían o enviábamos a la gente directamente, en vez de hacer ahí, por ejemplo, la toma de la muestra de sangre, los mandábamos a Goya, a la calle de Goya, al banco de sangre de allí. Simplemente ese tipo de orientación. Y volviendo al tema de los trabajos que hacían en el taller, por ejemplo, ¿cómo surgió la idea de empezar los martes del taller? Bueno, conocí a un grupo que se llamaba Cálamo, porque el dirigente yo lo había conocido en el Vaquero, era cliente del Vaquero, luego lo vi en el taller y le dije, oye, tu grupo, andaban muy activos muchos grupos, por eso te digo que ni fuimos los primeros ni los únicos, y uno es que se llamaba Cálamo, y le dije, oye, ¿por qué no nos juntamos en esto? Tú tienes este grupo que se reúne a ver cómo van las cosas del SIDA y ver literatura médica, etcétera. Y yo tengo este lugar, ¿qué día quieren venir aquí temprano, por ahí de las 8:30, a dar una plática? Pues los martes. Y comenzamos. ¿Quién era esta persona? Sé el nombre, pero se me va. Arturo. ¿Era Arturo o era Javier Lizárraga? No, Javier no. Javier no estaba en Cálamo. Ok. No. Arturo Díaz. No. Vázquez. Arturo Vázquez Barrón. Un hombre alto, bigotón, masculino. Se me va el nombre. Lo traté mucho, pues me da vergüenza, ojalá que no vea el video, porque se me fue su nombre. Fueron 10 años de pláticas. Siguen. Los martes del taller. No, siguen. Ahora lo tiene un grupo Leder. Los martes. Bueno, después del numerito de Ebrard con la influenza, de cerrar, la orden de cerrar 2 fines de semana, avisar, prevenir que probablemente hubiera necesidad de cancelar toda vida económica en la Ciudad de México, paralizar el transporte colectivo y demás. Cuando se produjo todo
pues sí lo llamaría histeria, porque tampoco era necesario. En Estados Unidos lo que se hacía era que si en una escuela aparecía un niño con, con influenza de este tipo, se cerraba esa escuela en lo que se observaba a los demás niños. Pero no hubo un cierre generalizado de todo el sistema escolar de Estados Unidos. No cerró la Universidad de California, ni Yale, no. Entonces eso nos pegó muy duro y ya no estamos abriendo por primera vez en 22 años, no abrimos ya más que media semana, el fin de semana. Así que los martes del taller se hacen arriba, en el almacén, pero se siguen haciendo. Lo tiene ahorita un grupo líder. Y actualmente también hacen este trabajo de prevención, de promoción de la salud, promoción. Yo creo. Nunca he ido a una de sus pláticas, casi no voy a México. Y nuestro compromiso con ellos es prestarles el lugar y no meternos en lo que hagan. No decirles, oye, quiero que trates esto y que trates aquello. No, no, no. Aquí está el lugar y adelante. Pero en todos estos grupos hay conciencia de esto, de la prevención y, en fin. Como una persona que estuvo involucrada en estas acciones, finalmente tuviste que ver en que se establecían acciones de prevención y de lucha contra el SIDA. Digo, considerando este papel tuyo y también considerando tu afición o tu gusto por tu pasión por el estudio sobre la ciencia, sobre el conocimiento, ¿cómo crees que se ha ido transformando lo que sabemos sobre el SIDA en México y sobre el VIH? Bueno, yo he seguido para mis columnas de divulgación mucho todas las novedades en cuanto a medicamentos, todos los géneros distintos que tenemos ahora de antirretrovirales, los he pescado desde que están en estudio y lo publico. Últimamente lo he dejado de hacer porque di muchos campanazos, porque así venía la nota en revistas serias, por ejemplo, en Science. Yo no pesco mis notas de prensa, sino directamente de la fuente. Y había, por ejemplo, noticias de ya, ahora sí, con este tipo de fármacos, vamos a taponear todos vamos a taponear el virus de manera que no pueda infectar el linfocito T. Pues ya está, pasaron los meses. Pues fíjense que no, pensábamos que lo que iba que iba a tener esa respuesta y pues no la tenemos. Entonces también yo le he bajado a esos entusiasmos. Los tropiezos de la ciencia, ¿cómo han afectado la percepción de las personas? Más que de la ciencia, de la no ciencia. Ha afectado muchísimo toda la campaña encabezada por este tipejo Ricardo Rocha, de que no existe el VIH y que si existe no produce el SIDA. El SIDA, eso empezó desde un virólogo importante de apellido alemán pero gringo, al que le publicaron por ser él una nota en Nature donde decía eso, que él estaba dispuesto a inyectarse sangre con virus VIH porque el virus era totalmente inocuo. Era como tantos bichos que tenemos en la panza y acá y allá, no hacía nada. La gente se moría de dos cosas, se moría
de la mala vida que se dan los homosexuales, que andan a coge y coge por todos lados y con todo tipo de gente, y de los propios medicamentos que son venenos. Bueno, eso afectó muchísimo. Hubo mucha gente que dejó su terapia, o por lo menos la dudó, o por lo menos le bajó y ya no estuvo tan en los horarios, porque a lo mejor ni es cierto. Y como sí es verdad que todos estos fármacos tienen efectos secundarios, a veces muy violentos, eso es cierto, otros no tienen nada, o depende también del paciente. Hay quien no le hace nada y quien no resiste, por ejemplo, el AZT, vómito y esto y lo otro, y hay quien no, quien lo tolera muy bien. Eso es lo que ha afectado más, esa no ciencia, porque ¿en qué se basaban? Yo vi programas de televisión en donde decían que ni siquiera se había aislado el virus. Puta madre, el virus se aisló desde el 83. No, eso dicen las compañías farmacéuticas, que lo que quieren es sacarte dinero porque son transnacionales, y el neoliberalismo, todo ese torrente de estupideces. Eso causó mucho daño, porque no le puedes estar diciendo tú a un joven que tiene 25 años, 26, que está en plena actividad sexual, y que joda de usar condón, y que bueno, que si lo trae o no lo trae, o que está infectado y que está llevando un tratamiento que le sienta mal, que lo hace no tener ganas de salir este sábado, que lo hace andar con diarrea y con malestares. No le puedes estar poniendo esas dudas, porque enseguida se agarra de eso, como de un clavo ardiendo. Están diciendo en la televisión una serie de expertos que el tal virus ni existe. Y decía una vieja loca gringa que a ella le habían detectado VIH hacía 10 años o 12, ¿sabe qué? Nunca había tomado nada y ahí estaba perfectamente sana. Sí, hay esos casos y se ha estudiado por qué. Yo lo primero que oí de eso fue de 2 australianos. Resultó de que se vio que tenían la infección y que no pasaban a la etapa de SIDA, y pasaban los años sin nada. Y lo mismo un grupo de putas africanas, y estaban infectadas. ¿Qué hay? Hay una mutación absolutamente escasa, como todas las mutaciones, que si esto hubiera ocurrido hace, no digamos 1000 años, hace 100 años, 80, cosas así, habría producido un cambio en la población, porque nos habríamos muerto todos los que no tenemos esa mutación en los linfocitos. Es un receptor. El virus necesita para entrar al linfocito 2 correceptores y un receptor. Algunos linfocitos, algunas personas tienen linfocitos B sin esos receptores y no les pasa nada. Es decir, no sirven para nada, más que para que cuando llegue el VIH tengan de dónde agarrarse, de dónde anclar, y meter. El virus entero no entra, mete su RNA. Para hacer eso necesita haberse anclado. Hay linfocitos que tienen esa mutación en ciertas personas y esas personas no se pueden infectar. Pues sí, pero eso no es prueba de que la enfermedad es una invención de las transnacionales y que Bush, que está tras la guerra de Irak, es el que está acá promoviendo aquí. No.
Esa es la pendejez absoluta de los que quieren vender la noticia. Pero ahí también juega la disposición de las personas